Hola, hoy mi compañera Alice Guadalupe Félix Poqui y su servidora Sujei María Vaca Rubio les estaremos hablando sobre el tema de la teoría educativa para la liberación y la emancipación social. El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la propuesta educativa de Paulo Freire, haciendo énfasis en los elementos que mantienen vigente la propuesta de un proyecto pedagógico de liberación y emancipación. Para ello presentaremos las aportaciones sobre el tema a desarrollar, espero sea de su agrado. Entonces, ¿qué es la emancipación social? La emancipación significa liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres. La emancipación puede producirse por efecto de la ley o por una orden de la corte. También la emancipación se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por sede de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina o la emancipación de las colonias al momento de acceder a su independencia. La educación como proceso de liberación. Para Paulo Freire, educación posee dos significados fundamentales, una que él llamó bancaria y otra liberadora. Uno de los principales aportes de Freire a la educación es su crítica a la educación tradicional o llamada educación bancaria, una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno, una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y conocimientos de los estudiantes. A lo que él se refería cuando la llamó bancaria, la cual torna a las personas menos humanas en virtud de que las alienta, domina y a su vez contribuye con la opresión, y la otra liberadora que parte del hecho de la disposición de los seres humanos de querer dejar de ser lo que han venido siendo, con el propósito de ser más conscientes, más libres y más humanos. La educación bancaria, de acuerdo con Freire, los fundamentos de la educación bancaria se basan en la narración alienada y alienante, o sea, se educa desde una perspectiva para la sumisión, para la creencia en una realidad estática, ordenada, fragmentada, para la visión de un sujeto acabado completo. También la educación bancaria, en este sentido, influye como un anestésico que incide al poder de las ideas propias del educando, impidiendo cualquier posibilidad de reflexionar acerca de las contradicciones y de los conflictos emergentes de lo cotidiano en que se encuentra inserta la escuela y el alumno. Desde la perspectiva freiriana, la educación bancaria tiene el propósito de mantener la inmersión dentro de una actitud acrítica a través de la reproducción de una conciencia ingenua. La educación es también dialógica, dialéctica, porque es una relación entre educando, educador y el mundo, no entendido como un círculo de la cultura permanente e inmutable, sino que debe sustituir la educación escolarizada del aula. Es entonces contraria a la educación bancaria. El educador no es el medidor entre el conocimiento y el educando. Ahora nadie educa a nadie, como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. En esta cita podemos percibir toda la riqueza del concepto de educación en Freire. En primer lugar, a pesar de la doble negación, nadie educa a nadie, el educador es importante, en la medida en que tampoco nadie se educa a sí mismo. Por tanto, el acto educacional es una relación en la que el educador y el educando son sujetos estratégicos del proceso de enseñar, aprender, enseñar, donde el aprendizaje es el principio fundamental de la enseñanza y no al contrario. En un segundo lugar, Freire invierte la relación vertical educador-educando, que establece la educación bancaria, en la que se le da la primacia del educador sobre el educando, del enseñar sobre el aprender, de la transmisión de conocimientos del docente, sobre el proceso de reconstrucción colectiva de los saberes por tanto de los educadores como de los educandos. Educación problematizadora. Ahora los presupuestos de la concepción de una educación problematizadora, según Freire, están fundados en la creencia de la humanización de educadores y educandos.
En razón de estos, la función del educador es problematizar el objeto de la enseñanza y posibilitar a los educandos condiciones para que ocurra la superación de los conocimientos del nivel de la doxa por el verdadero conocimiento, el que se da a nivel de la epistema. Asimismo, la educación problematizadora precisa centrar sus preocupaciones para profundizar la toma de conciencia que opera en los hombres en cuanto a agentes, en cuanto a trabajadores. También la educación problematizadora se constituye en el proceso de confrontación del hombre con el mundo, intentando superar las causas que hacen que las grandes mayorías vivan en condiciones de marginalidad y explotación. La educación problematizadora es, pues, la fuerza creadora de un nuevo mundo donde hombres y mujeres en condiciones de excluidos son sujetos activos del proceso de emancipación, lo que a su vez implica suplantar los efectos de la educación bancaria. Es una educación donde se adquiere la conciencia necesaria para la superación de la estructura social que aliena y somete. Contrariamente a la educación bancaria, la educación dialógica es, en sus grandes trazos, la conciencia verdadera o crítica. Nos presenta a los sujetos como inseparablemente unidos a la realidad y a través de ella, entre sí siendo la realidad no un mero soporte para los hombres, sino un desafío a su inserción transformadora. En esta dinámica de la conciencia se nos entrega una precisión sobre el sujeto, el punto de partida, o sea, el objeto de la educación. Emancipación, la lucha contra la deshumanización. La emancipación humana aparece en la obra de Paulo Freire como una gran conquista política al ser alcanzada por la praxis humana en la lucha interrumpida a favor de la liberación de las personas y su vida deshumanizadas por la opresión y dominación social. En esta las diferentes formas de opresión y dominación existentes en el mundo, caracterizado por las políticas neoliberales y excluyentes, niegan el derecho de los hombres y mujeres a cambiar el mundo a través del análisis riguroso de la realidad social que parte de las vivencias de una precariedad material, pero que apuesta a la celebración y la alegría de vivir. En este proceso histórico, pues la educación popular contribuye en cuanto instrumento y espacio necesario para la construcción de procesos de liberación, en el que a la problematización y reflexión crítica sobre la realidad de las clases oprimidas. De esta forma, el educador, comprometido con la construcción de un proyecto político transformador, ejerce una docencia volcada a la autonomía del educando, así valorizando y respetando su cultura y su acervo de conocimientos empíricos junto a su individualidad. En esto, la educación por sí sola no está en condiciones de construir una sociedad de emancipación. Ética de la vida como alternativa a la ética del mercado. Freire no publicó un libro donde aborde de manera específica el tema de la ética. No obstante, todo su pensamiento está permeado por un permanente rigor ético en defensa de la dignidad humana. Su opción humanista se manifiesta con claridad en su ética de liberación y de solidaridad, que asume el compromiso de luchar por la dignidad del oprimido, del excluido y por la justicia global. Es a partir de la ética donde debemos pensar todas las relaciones humanas entre sí. De estas con la naturaleza y con la vida, en este sentido, en cuanto a espacio de formación humana. La educación es esencialmente un proceso de conquista y desenvolvimiento de la dimensión ética. Educadores y educandos no pueden escapar a la rigurosidad ética. Cuando la ética es concebida como una reflexión crítica destinada a conceptualizar los criterios que hacen posible superar el mal y conquistar la libertad del hombre, los vínculos entre educación y ética son inseparables, a tal punto que podemos decir que educar es formar sujetos que tienden a la humanización de lo humano y de las relaciones sociales. Sin ética es imposible desarrollar un proyecto liberador y humanizante.
La globalización actual coloca una serie de desafíos a la educación de carácter humanista, por ser un proyecto de sociedad donde tiene prioridad el lucro y el crecimiento material por encima de la dignidad humana, la justicia y la vida. La dimensión más perversa del actual modelo de la globalización es el aumento de la pobreza y la exclusión, así como el discurso que lo legitima como el mejor de los mundos. La ética, en cuanto a esfuerzo de humanización y convivencia respetuosa de todos los seres, debe ser el principio orientador de todo proceso educativo. Educar solo es posible a partir de la ética, de la solidaridad y la justicia. No es posible pensar en los seres humanos sin la ética. Estar lejos en principios fuera de la ética. Entre nosotros, mujeres y hombres, es una transgresión. Es por eso que transformar la experiencia educativa en puro entrenamiento no es suficiente. Educar es sustantivamente formar. Reivindicando la utopía. Gracias pues a la herencia viva que deja Paulo Freire, pueden con pleno derecho ser considerado una intelectual orgánico de los demás más importantes de la resistencia latinoamericana y mundial, y uno de los principales inspiradores de la teología, de la liberación, de la filosofía, de la libertad y de toda una cultura liberadora. Su herencia esencial no es un cuerpo doctrinal, sino una perspectiva metodológica y política que solo puede ser asumida en el marco de una movilización popular liberadora, perspectiva que fundamenta una confianza inagotable en el pueblo, inspirada en el amor, perspectiva que alimenta una atención utopía siempre renovada. Paulo Freire y su praxis educativo liberadora es hoy más urgente y necesaria que nunca, cuando el campo internacional es el imperable. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, tenemos que hacer movimientos que nos construyen como personas y por lo tanto construyen nuestra capacidad de transformar la realidad y así cambiar las asimetrías sociales, uniendo a las personas y entidades que luchan por una sociedad libre de cualquier opresión, marginalización, explotación y exclusión social.